Ahí sí con la luz del día se ve un poco mejor. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal la semana? Bien, profe, gracias a Dios. ¿Y usted cómo ha estado? Muy, muy bien, sí señor, muy bien. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, Marta. 1 de la tarde, como siempre, nos convoca esta reunión académica, este espacio académico de tutoría, ya quinta tutoría, muchachos. Prácticamente ya es más lo que hemos trabajado que quizás lo que falta de este ciclo. Creo que ya hemos tomado muchas herramientas y asumido conocimientos de los cuales van a servir para que ustedes los apliquen en el ámbito laboral, sea cual sea el área en la que ustedes estén ejerciendo sus funciones o las vayan a ejercer. Entonces, pues me parece por mi parte que se ha logrado objetivos muy claros, muy interesantes y la idea es que con cada tutoría de la que nos falte tengamos la oportunidad de seguir asumiendo esos conocimientos. Como siempre, muchachos, quisiera iniciar la clase con la participación de ustedes, haciendo un recuento de lo que fue la clase anterior, de todo lo que hemos visto, para que de esa manera podamos interrelacionar lo visto, pues obviamente de tutorías anteriores, pero en especial la que es más reciente, para trabajar el tema que hoy nos convoca. Recordándoles que justamente este proceso de participación, de feedback, de retroalimentación, como lo quieran llamar en el inicio de clase, hace parte del apreciativo de la nota de seguimiento que se debe suministrar como tercera nota del curso. Entonces, por eso siempre los invito de forma voluntaria a que participen, a que creemos este espacio previo a iniciar el proceso de la tutoría, así que los escucho, muchachos. Buenas tardes, Paola. Por aquí sigo aceptando el ingreso de algunos compañeros. Profe, Sí, eh, señor Duvernay. bueno, sobre lo que vimos en la clase pasada, fue sobre habilidades y técnicas de negociación. Ese fue pues como el enfoque. Allí hablaba, usted nos inició sobre lo que es una plataforma estratégica organizacional, donde pues es como digamos, pues nos explicaba que es como el punto de partida que permite construir una filosofía institucional y está, está compuesta o tiene componentes éticos, normativos y políticos. Y dentro de la filosofía institucional habla sobre o corresponde a lo que es como la personalidad que tiene la compañía, la imagen que quiere proyectar y, y hablamos sobre como la imaginación, el imaginario del colaborador, que viene a ser como pues, lo que él espera la compañía, los sueños que tiene la persona y las metas que quiere alcanzar dentro de la compañía y al igual que los aportes que quiere hacer pues para el crecimiento de la misma. Muchas gracias, Duvernay. Una amplia descripción de lo que abordamos. Aprovechando esa descripción general que dio el compañero Duvernay, entrando a niveles de detalle de lo que vimos la clase anterior, ¿ustedes qué podrían manifestar? Valentín, cuéntenos. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, el compañero tiene razón y pues día a día
va uno adquiriendo sus conocimientos para poder enfocarse como hacia lo que uno quiere, así hacia lo que quiere llegar y lo que se quiere convertir, y pues día a día con lo que usted nos enseña nos ayuda a crear un perfil profesional mucho mejor, mucho más amplio, y que le ayuda a uno a seguir adelante. Ok, muy bien. De la clase anterior, ¿qué le pareció entonces muy importante? Puntualmente, aprovechando ese abordaje amplio que dio el señor Duvernay. Pues en general, No, en general no, específicamente, o sea, algo que usted diga esto, de todo lo que vimos en la clase anterior. lo que usted decía que, por decir, cuando uno hace énfasis como en el perfil de uno, ¿sí? Uh-huh. Teniendo todos esos conocimientos, ya uno puede ver por dónde enfocarse y por dónde poder crear su perfil de la mejor manera para poder adquirir el empleo que uno necesita o que uno quiere. Ok, Valentín, muchas gracias. Alejandro. Profe, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Profe, yo siempre me había preguntado que esta clase para qué me iba a servir. Yo veía preprácticas y yo decía, ¿y esa vaina para qué será? ¿Con qué se comerá? Y por eso cuando comenzamos yo dije que tenía todas las expectativas del mundo. Sí, señor. Y como tanto en lo personal como en lo profesional me ha servido demasiado, y más que todo, digámoslo así, mirando al tema del ámbito del colaborador, o sea, del funcionario. Porque uno muchas veces cuando está arriba, no, pues, hijo, problema suyo, eso no es problema mío, usted verá cómo lo resuelve. Ayer en particular en la oficina me sucedió un caso que nunca me había pasado. Contratamos un funcionario hace poco y ayer se sentó en mi oficina con lágrimas en sus ojos y me decía, un señor de 40 y algo de años, me decía, mira, a mi edad yo pensé que no me iba a quedar grande nada, pero este trabajo me quedó grande. Y siento como impotencia, es que él ni me sabía explicar el por qué iba a renunciar, pero él decía, no soy capaz. Y automáticamente me transporté por allá cuando usted nos decía, hay que saber escuchar, no oír. O sea, escucha lo que él te está diciendo, porque yo en otro momento le hubiera dicho, listo viejo, váyase, problema suyo, váyase. Pero ayer no, ayer tuve la oportunidad de escucharlo y ver que este señor renunciaba era porque en verdad no en sus emociones se encontraron muy fuertes al ver las imágenes en el trabajo que nosotros vivimos a diario. Pero por eso lo digo, me sirvió demasiado porque lo pude escuchar y más aún le pude decir algo donde le decía, ven, no te sientas mal, o sea, no se sienta mal. Es que te estoy dejando tirado. Yo, no, tranquilo. Me interesa en este momento más tus emociones, cómo se encuentra usted como persona, que lo que pueda suceder mañana con la empresa. Yo soluciono mañana, el lunes, el martes, yo debo encontrar una solución. Pero lo importante es que de aquí en adelante sus emociones, sus pensamientos, pues su vida siga normal. Y también le dije, cuando una puerta se cierra es porque 10 o 1000 más se abren. Entonces, pues nada, vamos para adelante. Entonces, de la clase puntual, y también me ha tenido trabajando mucho en mi perfil profesional con el tema de la hoja de vida. Yo pienso en eso porque yo hace muchos años no sé qué es volver a hacer una hoja de vida y me lleva también pensando mucho eso. Y en estos días
que recibí unas hojas de vida, lo primero que hice fue mirar cómo estaba diseñada esa hoja de vida. Automáticamente fui, mire, yo dije, no, pero ¿qué es esto? Había una que tenía una información que yo decía, típico, que yo hice esto, que yo soy aquello, que estudié aquí, que estudié allá, pero nada como de lo esencial de lo que usted nos decía en la materia. Entonces, en verdad, a mí me ha servido demasiado porque lo he podido llevar a la práctica en la empresa y sigo trabajando en lo de cómo elaborar bien mi hoja de vida en el perfil profesional. Qué bueno, me parece muy bien, Alejandro, que de verdad esté apropiándose de las herramientas y que no solo haya tenido la oportunidad ya para comenzar a aplicarlas, sino que esté evidenciando la usabilidad de las mismas. Y claro, de eso se trata. Yo les decía, pensemos en nuestro perfil profesional, no en el entendido de mis gustos y de si me siento bien con ella. Eso es algo muy importante, pero también buscar esa lógica del analista y pensar que ese es la primera imagen que tienen de nosotros. Entonces, imagínense todo lo que nosotros tenemos que entregar y el esfuerzo que queda allí, porque solo con un papel, con un simple papel, o nos aceptan para el siguiente filtro o nos descartan. Y hay personas que no le dedican el tiempo suficiente a eso. Ahora, Alejandro, mil gracias porque siento que ha conectado muy bien con el curso y ha entendido la dinámica. Porque no solo es pensarme a mí como postulante exitoso, sino cómo me visualizan a mí para determinar que soy ese postulante exitoso o soy ese trabajador exitoso, como lo quieran llamar. Entonces es muy importante tener como esa óptica y lo felicito porque veo que de verdad está aplicando las herramientas y sé que después de terminado este curso no va a quedar con lo absoluto porque la verdad absoluta no existe, pero sí realmente va a quedar con unos insumos los cuales le van a servir para la vida y para esos temas más que usted tiene como personal a cargo y le va a servir mucho de verdad. Sebastián y luego Jamie. Profe, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Muchas gracias. Pues me pasó algo ayer, no es mío, sino de mi esposa. Ya va a empezar a trabajar y entonces ayer todo el día teníamos la duda porque le exigen experiencia en cocina, ¿cierto? Entonces yo le dije, pues usted no ha tenido experiencia, pero pues usted conoce platos y listo. Entonces en la noche fuimos a comer en de un amigo. Él sabe, ¿cierto? Entonces él le contó y él dijo, no, es que cuando piden experiencia es mirar usted qué sabe, que usted conozca los cubiertos, usted conozca los cortes, que usted sepa, dice hágame Juliana, y usted sepa hacerlos bien. Entonces yo digo, bueno, entonces ese es mi perfil, yo sé hacer muy bien los cortes, conozco platos, conozco el tema de los cubiertos, cómo se usan, conozco las comidas típicas donde voy a trabajar, porque es comida peruana. Entonces yo le dije, ese es su perfil, véndalo. Entonces me acordé de la clase, yo no, pues el profe dice que uno se debe vender y mirar lo que realmente uno va a aportar, lo que uno puede hacer. Entonces yo le hice su perfil, entonces en la hoja de vida ponga esa experiencia, no como en el campo del trabajo, sino que usted ya la lleva. Me acordé, y en este momento la clase era como el momento. Qué bueno, Sebastián, qué bueno. Entonces mire que ustedes van teniendo una lógica hasta para llegar a construir como yo puedo poner esto, pero si lo pongo de esta forma para el analista de selección, puede llegar a ser mejor a lo que yo estaba pensando. Eso es como lo que hay que tratar de pensar cuando estamos construyendo la hoja de vida y muy bien. Iríamos con Jamie. Hola, profe, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted, Jamie? Bien, profe, aquí chupando agua, con el aguacero. ¿Está por fuera? ¿Está trabajando? No, acabé de llegar. Profe, bueno, es que con respecto, analizando pues como lo que dice Alejo, y es muy cierto, a medida que uno va avanzando en la vida, por ejemplo, si yo hago mi perfil profesional, cuando yo inicié, uno colocaba 1 o 2 empleos, los conocimientos, pero ahora uno, por ejemplo, cuando usted nos mostró su hoja de vida, yo puedo decir que es una hoja de vida muy similar a la mía, ya uno tiene mucha información para plasmar en ella, a diferencia de que al principio, pero eso me lleva a otro punto, porque el colombiano promedio, usted sabe que la necesidad de buscar trabajo nos lleva ¿a qué? A que la primera oportunidad, en lo que sea,
Hágale. trabajan. Entonces, note que hay un lema muy popular que dice, yo le hago a lo que sea. Cuando una empresa ya entra a hacerle el estudio a la persona y dice, bueno, esta persona tiene un título en esto, en aquello, pero lo voy a poner a trabajar como vendedor, esa persona la excluyen, ni siquiera la toman en cuenta. ¿Por qué? Porque saben que el día de mañana le sale algo mucho mejor y va a dejar el trabajo tirado, se va a ir. Entonces yo he aprendido en que uno, de acuerdo a las capacidades y cualidades que uno tiene en su hoja de vida, uno debe buscar en ese ámbito, darle la prioridad a eso, para que uno no se la pase de un trabajo a otro trabajo. ¿Por qué? Porque realmente las oportunidades, aunque son muy escasas, pero sí, hay que realmente buscar lo que uno sabe hacer. Ese es el objetivo, de que en el currículum de uno esté lo que uno va a buscar. Por ejemplo, yo me defiendo muy bien en este ámbito de ventas y todo eso, pero yo postularme para bombero, para rescatista, para ese tipo de trabajo, yo sé que no voy a servir, pero si yo lo hago por una necesidad, sé que tarde o temprano voy a tener que dejarlo, como le pasa al compañero de Alejandro, el que no realmente no fue capaz con ese trabajo, porque a mí me pasó, yo me metí en un trabajo por necesidad y realmente duré 2 días, no fui capaz con él y lo tuve que abandonar. Sí, complicado a veces ese tema, y más que estamos en una situación actual en la que, no sé si lo hablaba con ustedes o con otro grupo, pero si nos ponemos a ver caso puntual de Pereira, Pereira tiene una vocación comercial muy alta, pero es una vocación comercial que en el sentido de la idoneidad técnica no requiere complejidad en la formación. Entonces, digamos que ustedes ingresan a aplicativos, motores de búsqueda de empleo, asesor comercial, o sea, de 100 propuestas laborales, de 100 vacantes, 90 son asesor comercial. Ok, Marta, bienvenida. Entonces, eso hace pensar en muchos asuntos que ni siquiera tienen que ver con la vacante como tal, sino qué está pasando en nuestra ciudad y por qué no se amplían las ofertas y por qué entonces no se está invirtiendo en la ciudad para que de esa forma la relación con la inversión con respecto a la diversidad de los empleos aumente y haya mejor competitividad. Hay casos, muchachos, en los que uno, por necesidad, como lo decían ustedes, uno quita hasta como ese nivel de especialización y todo eso, y maestría lo quita para poder competir con profesionales pregrados recién graduados, ¿sí? Y se da, o sea, conozco casos, me ha pasado también, y uno dice, pues madre, venga, y entonces, actualmente, para qué seguimos como calificándonos? Si quizás geográficamente donde estoy ubicado no está preparado para recibir profesionales de esa categoría. Entonces es bien complicado, muchachos. Es muy complicado ese tema y a veces es hasta frustrante. Y es uno de los riesgos que uno tiene que correr con respecto al momento de estar buscando empleo, porque es que creo que la clase anterior sí se los decía a ustedes, buscar empleo es un trabajo y es uno de los trabajos más duros, porque primero no es remunerado y segundo es desgastante. ¿A cuántos no les ha pasado que, uy, esta oferta me encanta, aplicar y lo redirecciona a otra página sabiendo que usted ya tiene montada su hoja de vida en el aplicativo que estaba y resulta que lo direccionó aquí a otra página donde tiene que volver a llenar la hoja de vida? ¿Les ha pasado o no? Al menos a quienes están como haciendo el ejercicio de búsqueda de empleo en este momento. ¿A alguno le ha pasado? Profe, no, en lo personal no me ha salido esa parte al aplicar. ¿Y qué motores de búsqueda utilizan? Estoy con
Computrabajo y elempleo.com. Computrabajo y el empleo, esas son muy sonadas. ¿Y no maneja LinkedIn? Estoy organizando ese perfil. El LinkedIn es muy bueno y también hay otro que se llama Magneto Empleos, que es muy efectivo también, porque a veces ya como todo el mundo utiliza Computrabajo y el empleo, la demanda está saturada. Y manejan unos algoritmos muy complicados. Una amiga que sí se dedica más al tema de reclutamiento, ella me decía que para usted ser visto, al menos, o sea, para que su posibilidad de vacante sea como concretizada y vista, ¿sí? Usted tiene que postularse 20 veces al día, porque el resto pasa como desapercibido. Y es algo algorítmico, es algo sistémico de la plataforma. Entonces es muy, muy complicado ese tema. Profe, ¿y la página del SENA? La agencia pública de colocación es buena, es efectiva y es más unipersonal. Y más que ella se enlazó con Confamiliar. Entonces hacen un proceso muy, muy conjunto y mancomunado. Sí, porque Entonces, varios amigos les ha ido bien por la página del SENA. sí, sí, esa página es muy buena también. Y también es como depende de lo que yo esté buscando. Porque ya cuando somos profesionales, hay que moverse un poco más allá de los niveles técnicos, tecnológicos o pues operativos netos de nivel de bachiller. Aprovechando entonces que ya concretizamos el tema del perfil profesional, ¿qué otra opinión tienen, muchachos? Bueno, entonces no siendo más, voy a iniciar a proyectar y les agradezco que me indiquen en el momento en el que estén evidenciando la pantalla. Ahí ya se ve, profe. Listo, y pasa fácilmente. Sí, señor. Perfecto, porque ayer tuve dificultad, el Meet, yo no sé qué era lo que le pasaba, pero bueno. Muchachos, relacionado con el proceso de habilidades y técnicas de negociación, ¿sí? Que es algo independiente a cómo construir mi perfil, que es muy importante, inclusive es el segundo parcial de esta materia. Aprovecho pues para como irles contando que en el Moodle quienes ya hayan ingresado pues tienen conocimiento que ya se encuentra colgado con las pautas y ahora lo revisamos un poco al final. Relacionado con el tema de negociar, se encuentra como otra cara de la moneda, podríamos llamarlo así, y es la resolución de conflictos. Y esa resolución de conflictos nos va a llevar siempre a analizar al recurso humano y este recurso humano entendido desde dos puntos de vista, desde la gente con problemas y la gente problemática. Ustedes ven ese título y ¿qué se les viene a la cabeza? Libremente cuéntenme. Profe, pues la gente con problemas es una persona que en el momento tiene un problema momentáneo y es solucionable. Y cuando el problema se soluciona, ya no tiene más problema. Pero la gente problemática es una persona que siempre va a contender y va a generar conflicto por todo. O sea, nunca va a estar satisfecha, nunca va a estar conforme, nada es bueno. Y pelea con todo el mundo. Muy bien. ¿Alguien más tiene opinión al respecto? Duvernay. Bueno, el gente con problemas, digamos que es como el diario vivir con el que estamos todos. Tenemos una serie
de dificultades con las que tenemos o debemos lidiar, sean personales, familiares o laborales. Y como le decía Jamie, la gente problemática pues es la que a todo, que no hacen parte de la solución, sino que, o sea, no son ni, Bien. no hacen parte de la solución, sino que complican más el tema. Y resulta, muchachos, que cuando evidenciamos ambos casos, sí, no podemos ser ajenos a que pueden existir las dos situaciones, gente con problemas y gente problemática en mi organización. Recuerden que cuando nosotros tenemos la visión sistémica de la organización que obliga el liderazgo, que necesita el liderazgo trascendente desde la administración, tenemos que comprender que las organizaciones no son sistemas aislados y que tienen una variable multicausal y multifuncional que es el recurso humano. Y este me afecta el clima organizacional. Cuando una persona tiene un problema y si esta persona lo lleva a las instalaciones de mi organización, pues no solamente me representa una condición de riesgo y vulnerabilidad, sino que también sus patrones de conducta y sus creencias limitantes comienzan a permear a los demás colaboradores. Son dos factores que influyen en la dinámica sistémica de la organización, en los flujos, en los procesos, ¿sí? ¿Por qué lo llamamos una condición de riesgo y de vulnerabilidad? Nosotros no sabemos, en términos funcionales, las preocupaciones, la emocionalidad, ¿sí? Lo hemos visto anteriormente. ¿Cómo se puede llegar a traducir en los procesos que realiza esa persona? Y obviamente, entre más grado de peligrosidad, hay que analizar la capacidad de ocupación y de actividad en el frente de trabajo. Casos han pasado en los que una persona tiene un incidente, un accidente de trabajo, y se pone uno a analizar el contexto del por qué se dio ese accidente o incidente de trabajo, y comienza uno, las ARL como calificadoras van a hacer una investigación. Y esa investigación, pues obviamente entre mejores procesos documentales tenga la empresa y soportes de se capacitó en el manejo de la maquinaria, utilizaba elementos de protección personal, manejaba modelo de pausas activas, contaba con la debida dotación según el cargo en el que operaba. Ah, resulta que todo está en regla. Y el señor, cuando va al hospital, da una declaración libre en la que en la historia clínica reza, el señor sentía estrés porque tenía un problema familiar en la casa. Oh, sorpresa, la empresa estaba cumpliendo con todo, pero no contaron con el riesgo psicosocial como un factor determinante en la operatividad del funcionario o el colaborador. De ahí en adelante, muchachos, que por eso se hace muy importante que las compañías, las organizaciones, las empresas, dentro de sus planes, programas y proyectos de obligado cumplimiento legal, incluyan el tratamiento de los problemas y las problemáticas del colaborador, entendiendo el problema no como lo internalizado de la compañía, sino que también el recurso humano tiene unas presiones externas que pueden influir significativamente en la dinámica de mi organización. Y por eso muchas veces hablamos del núcleo extendido. Y la empresa ya cuando implementa el modelo de valor compartido, busca comprender al trabajador en la integralidad de su esencia y su cotidianidad. Hasta ahí, ¿cómo vamos, muchachos? Aportes, preguntas, porque sí me es muy importante que esta introducción como que la apropiemos lo suficiente. Jamie. Profe, sí, es verdad. En el caso personal, yo no le voy a mentir porque hay veces que uno tiene cosas en la casa y cuando yo llego al trabajo y llega uno como desconcentrado, como pensando en algo. Entonces, cuando los clientes me empiezan a pedir cosas,
les facturo cosas que no son, lo que no me pidieron, o les pongo mal la fecha de entrega y después cuando ya voy a imprimir la nota es que ya me doy cuenta de esos errores. Y cuando yo estaba en el SENA, conocí una persona que debido a un problema de que debía los servicios y se los iban a cortar en la empresa donde estaba trabajando, la persona llegó en su horario puntual, trabajaba normal y todo eso. Y en un momento la máquina le amputó una mano. Hijo de madre, accidente de trabajo. Pasó lo mismo, o sea, todo el ARL bien, documentos, o sea, todo está en orden, implementos de seguridad bien, todo. Pero cuando llegaron a indagarle qué era lo que pasaba, entonces él contó que era que tenía el problema en los servicios, que estaba pensando dónde conseguirse la plata, porque era que se los iban a cortar ese día en la mañana, y que él estaba trabajando y que no tenía forma de conseguirla. Y debido a eso se desconcentró y perdió una mano. Entonces ese tipo de cosas hacen que uno se enfoque en otras y no preste atención a lo que está haciendo. Y no solamente suceden accidentes graves, o sea, pasan muchas cosas, por ejemplo, como la que me ha pasado a mí y le pasan a muchos compañeros. O que usted tenga un mal ambiente de trabajo, porque un mal ambiente de un jefe o compañeros, eso también hace que usted pierda ese tipo de concentración y eso se le vuelva un problema. Entonces, eso es otra cosa a tener en cuenta. Sí, señor. Totalmente de acuerdo. Entonces, mire que la narrativa que les di aplicada al contexto real, pues, ejemplo de ello lo que comenta Jamie. Y ahí que las empresas están buscando comenzar a implementar ese análisis de núcleo extendido para comprender al trabajador. ¿Qué quiere el trabajador? ¿Qué busca el trabajador? Independientemente a cumplir sus funciones, hay un grado de responsabilidad y de pertenencia al contar con un colaborador y hay que darle cierto tratamiento. Entonces, por eso debemos entender cuando una persona es problemática o tiene un problema y la traducción de eso en mi compañía. Ahora, nos hacemos a diario unas preguntas, ¿cierto? Como esta, con problemas en la vida. Algo que constantemente nosotros nos preguntamos, ¿sí? Ahora, los conflictos y los problemas forman parte de nuestro día a día, ¿sí? Todos los días, sin pensar en que la vida sea monótona y que sea un sistema aislado, tenemos problemas y estamos resolviendo problemas. Algo como tan básico, si ves, ¿será que me voy en el carro o tomo un vehículo de transporte público o me voy caminando? Y así muchas cosas, muchachos, y eso se puede convertir en un problema. Hay cosas que quizás no tienen solución. Hay cosas que no tienen una solución efectiva en el momento, pero se puede trabajar un poco para que mejoren las emociones y no nos generen preocupaciones. Hay problemas que son inclusive internos en los que nosotros no somos capaces de resolver, que evocan una contradicción propia, generan confusiones. Y más que nosotros por naturaleza somos seres sociales que estamos en constante comunicación. Y eso hace que las relaciones sociales sean un factor que influya en la codificación de un problema. Y las contradicciones existen. De un problema siempre va a haber una razón y esa razón puede estar emitida por un proceso de contradicción. ¿Y qué es eso de contradicción? La lista es corta, muchachos. Tan corta como que yo podría hacer un listado mucho más grande y ustedes podrían ayudarme, pero yo quiero que ustedes me ayuden más que todo en el contexto de comprender una contradicción, cómo me permite traducir el problema.
Aquí yo les pongo un listado, diferentes puntos de vista, opiniones, malos entendidos, roces, supuestos, inconformidades. ¿A quién no le ha pasado algo así para que nos brinde un ejemplo y un apoyo de cómo las contradicciones hacen parte fundamental para que se genere un problema? ¿Sí? Profe, bueno, digamos, cuando habla de diferentes puntos de vista, por ahí un ejemplo, digámoslo así, como clásico, donde uno puede, la forma como puede percibir el número 6 y el 9. O sea, si una persona se pone de frente, no sé si me puede hacer entender ahí, pero que una persona se ponga de frente, va a ver el número 6, y la que se haga al otro lado, pues va a ver el 9. Entonces, pues ambos van a tener de cierto modo la razón, pero cada uno pues va a defender su punto de vista y cada Sí. uno va a tener su razón. Entonces, porque el del otro lado está viendo el 9, si que la otra persona pues está viendo el 6, es decir, ambos están viendo el mismo, ambos están viendo realmente el número que están indicando. Entonces ahí entra como la empatía, la empatía que debe haber, lo que usted nos mencionaba en otras clases sobre la inteligencias múltiples, donde pues como entre esas tener pues como la inteligencia emocional, poder manejar bien ese tipo de situaciones y de diferencia de opiniones donde debemos tener pues como empatía, poder entender la opinión de la otra persona, ponerme en esa misma posición y descubrir de pues que en cierto modo tenía razón. Entonces, pues ahí es como un mundo, de una u otra forma hay una cierta contradicción por los puntos de vista. Sí, señor, exactamente. Hago un paréntesis, Duvernay, antes de que se me olvide, escríbame por interno, yo le envío el contacto del coordinador de Magnetron, que hoy hablé con él y quedamos que yo le enviaba el contacto para que usted lo llamara, él ya está enterado. Ya volviendo al tema. Muchas gracias, profe. Listo. Volviendo al tema, entonces miren que sí, muchachos, obviamente empatizar, totalmente importante, indiscutiblemente. Pero tener puntos de vista no es malo, sino cómo tener la capacidad de llegar a puntos medios sin pensar en ser tibios, sino a unos puntos de congruencia en que la otra parte se sienta beneficiada y no se sienta amedrentada. Y comprender no de una forma atacante, de una forma ofensiva, la opinión del otro, sino escuchar y configurar esos argumentos para buscar una solución. ¿Sí? Hay momentos, y ahora lo vamos a ver, yo podría decir que el problema yo debo abordarlo y debo tener conocimiento de causa de cómo abordarlo. Hay momentos en los que yo no permito que el problema evolucione tan suficiente para tomarlo en la etapa de madurez y se vuelve abrupto el momento en el que yo voy a buscar la solución, que cuando llego a chocar, llego a ese punto, choco, porque no dejo que evolucione. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando llamamos a que nos solucionen el tema del Internet, a la compañía, sea cual sea que tenemos, ¿sí? ¿A cuántos no nos han pasado? Ayúdenme con una mano. ¿Quién ha tenido inconformidades con la empresa prestadora de servicio? Yo ya iba a decir, jue madre, dígame en dónde para pasarme. Pero no, veo que sí son muchos. Entonces, muchachos, sí. Muchas veces lo que hacen estas empresas es tercerizar el servicio. Y al tercerizar el servicio, hay ciertos problemas que surgen. Y les hago una pregunta, muchachos. ¿Ustedes creen que un asesor de un call center tiene impresa la filosofía institucional de la empresa a la que está representando? No, no, señor, solo está prestando un servicio prácticamente.
Exactamente, primer dificultad. Segundo, está interesado porque el cliente quede satisfecho, porque si no van a haber dificultades y eso representa unas bajas en la utilidad del modelo de negocio de la empresa. Pues con lo que dijo Luis, obviamente no. Y eso genera unas brechas. Pero el asesor, como está prestando un servicio y está trabajando de forma tercerizada, poco le va a interesar. Y a razón de eso, el problema no evoluciona de la forma en la que espera el usuario, y él y la otra parte no está trabajando para que evolucione de una forma positiva, porque está cumpliendo simplemente una función. Y sería muy diferente el modelo de atención y de servicio si la estructura no fuera en outsourcing. Y ese es un pecado que yo inclusive a título personal a veces critico. Llamamos al tema del Internet. Y resulta que uno dice, mira, es que resulta que me vas a instalar el servicio, caso personal, me pasó hace 15 días, me vas a instalar el servicio y yo opté por estar con ustedes porque me lo instalaban de forma inmediata, y con la otra empresa me decían que tenía que esperar 8 días hábiles. Me paso con ustedes, la instalación estaba para el miércoles y resulta que ya me están diciendo que no pudieron venir y que tengo que esperar hasta el martes. Y era un jueves. Y pues ustedes saben que yo dependo de la virtualidad para estar acá con ustedes, más que yo estudio también de forma virtual. Y la señorita lo que me decía es que yo no puedo hacer nada. El agendamiento lo maneja otra área encargada. A lo que yo le respondí, por favor, señorita, comuníqueme con el área encargada. No, es que yo no puedo hacer ese escalamiento. Porque ese escalamiento lo hacen los técnicos y los técnicos operan desde otra empresa. ¿Sí? Entonces miren cómo una compañía tiene tercerizados dos servicios, pero que a la larga se traducen en la experiencia de usuario. Finalmente no me pudieron dar la solución, pero sí me tuvieron 40 minutos esperando a ver si me podían hacer algo. Yo hubiera quedado más satisfecho donde me hubieran dicho en el primer minuto, no, no podemos hacer nada, espere hasta el lunes, pero no, que vaya allí, que vaya allá. O sea, un problema de flujo comunicacional y de comunicación organizacional que ni ellos mismos son capaces de controlarlo. Es más, yo les pido siempre radicado de la llamada. Y cuando llamo a hacer una verificación solo por el ejercicio, les digo, ven, hago un llamado por tratamiento de información documental, radicado tal, 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 tal. Nunca lo encuentran. Y es muy complicado, Marta. Profe, Sí. pues le voy a contar cómo eso hace como alusión a lo que estamos hablando en este momento, que me pasó en estos días en una llamada. Resulta que yo trabajé en BBVA, ¿cierto? Y resulta que yo tengo la tarjeta, pero la tarjeta se me bloqueó por intentos de clave, porque se me olvidó la clave. Entonces, en el trabajo pues que estoy actualmente me pidieron tener esa tarjeta. Yo, bueno, llamé para que me la activaran, me la desbloquearan, y la muchacha me dijo, sí, yo le colaboro, etcétera, y no, yo toda contenta. Entonces me desbloqueó la tarjeta y me dijo, por medio de la aplicación puedes restablecer la clave. Sí. Entonces uno se confía pues que ya esa es la solución, y cuando yo llegué y me metí a la aplicación no servía. Antes se me terminó fue bloqueando también la aplicación. Entonces, o sea, hay una desinformación. Luego yo volví a llamar a la muchacha y me dijo, no, es que eso no se puede, nosotros no tenemos ese servicio, nosotros no podemos desbloquear tarjetas por llamadas, usted debe de dirigirse personalmente al banco para poder que ellos se la desbloqueen, pero eso por teléfono no se hace. Entonces,
yo dije, pero entonces, ¿por qué hay esa desinformación y esa muchacha qué fue lo que se la pasó haciendo durante 15 minutos en que yo estuve en la llamada? Porque eso me dijo, ¿usted dónde vive? Y yo en tal parte, el número de teléfono, y que eso era supuestamente un estudio de seguridad. Entonces uno dice, le hacen perder tiempo a uno y una desinformación pues muy, muy mala. Entonces pues eso hace como alusión a lo que estamos hablando, que le hacen en muchas ocasiones perder el tiempo a uno, ilusionarlo, porque yo pues eso me toca pedir un permiso para ir al banco y pedir permisos, es muy maluco. Y yo pensando que no, que ya estaba ahí la solución. Y sí, pues Claro, y eso el me pasó. reproceso que eso representa, porque más el desgaste de estar en una llamada, no dan una solución factible y deseable y le toca a uno desplazarse luego, sacar los tiempos para ir a la entidad bancaria. Entonces es muy complicado. Y esas formas de operar pues van a generar problemas. Diferentes puntos de vista, opiniones, malos entendidos, roces, supuestos, inconformidades, siempre van a desencadenar un problema. Ahora, ¿por qué le dedicamos tiempo a una tutoría al tema del manejo de las emociones y de la asertividad? Muchachos, nosotros tenemos que ser conscientes del contexto histórico en el que se ha fundamentado la evolución de nuestro territorio y país. Nosotros inherentemente al modelo de crianza, ¿sí? O sea, muchas cosas influyen en ello, pero digamos que podríamos llegar a decir que el conflicto y la violencia como un elemento para solucionar un problema siempre lo vamos a tener, y eso está relacionado a cómo en nuestra naturalidad y la espontaneidad territorial se han evidenciado la solución a esos problemas. Nosotros no podemos ser como de ojos cerrados a que tuvimos unas épocas difíciles en las que todo se solucionó por las vías de la violencia, el conflicto armado, las tomas de los pueblos. Entonces eso, y relacionado con el manejo de la información que a la larga se puede volver desinformación, hace que la palabra conflicto y sus componentes se normalicen. Y normalizar el conflicto es una dificultad para comprender de forma positiva un problema. Y ustedes me van a decir, uy, ¿cómo así? El profesor está como loco. Un problema positivo, ¿qué es eso? Un problema puede ser positivo. Profe, yo no soy un problema positivo. ¿Cómo? Yo tengo un problema positivo. Cuénteme a ver, Sebastián. A mí me han dado ese ejemplo. Una vez un profesor nos dio el gusto de enseñarnos ese ejemplo. Y yo una vez se lo compartí a unos amigos de por la casa y me dijeron, es que este es como huevón. Y entonces, pues ahí lo... No, tranquilo. Entonces el profesor nos dijo, es que vea, un problema positivo es que usted tenga 5 millones y le sobren. Y usted ya tiene un problema positivo porque no saben qué gastárselos. No sabe qué hacer con ellos. Entonces es un problema positivo. Ese fue el ejemplo del profesor. Entonces, una vez estaba hablando con ellos y les comenté, es que no. Usted está estudiando otra cosa, está como, lo están enredando. Entonces, pasaron 2 años y lo volví a escuchar. Y en esta clase suya, ese fue un ejemplo de problema positivo que nos dio el profesor. Y pues me parece pues muy cierto, porque usted puede coger la plata y un ejemplo, usted la necesitaba, usted cogió y prestó 5 millones o los tiene y necesita comprar cosas y se empieza, bueno, tengo que comprar esto, voy por una nevera, voy por un televisor, luego me quiero ir de viaje, y entonces se busca la forma de gastárselos y en sí es un problema positivo. O sea, no es un problema que lo va a llevar a algo malo, usted está gastando algo para su bien. Vean, muchachos, yo ahorita nada más, antes de entrar, yo los sábados, antes de verme con ustedes, desde las 6 de la mañana hasta las 12:30 que me da permiso el docente, porque pues es hasta la 1, estoy estudiando
la maestría. Y justamente tenía que entregar un artículo de carácter científico relacionado con el tema de la transformación digital. Y yo justamente mostré un problema positivo desde la hipótesis que la pandemia había sido un acelerador de la transformación digital en Colombia y que esto había posibilitado el hecho de ser más competitivos en el modelo de conectografía global, ¿sí? Ahí hay un problema que se tradujo positivamente. Y voy a ampliar un poco para quienes no me hayan comprendido, pero pensemos en que en el momento en que tuvimos la situación de la pandemia, todas las organizaciones se vieron en la obligación y necesidad de traducir sus modelos de negocio hacia lo digital, asumiendo su capacidad instalada. Y quizás que esa capacidad instalada se reflejara en un modelo digital tan suficiente que brindara la experiencia de usuario. Durante el tiempo en el que las organizaciones tuvieron que implementar ese modelo, tuvieron problemas no solo por el nivel de endeudamiento, porque eso con tapitas no se hace, y me disculpan la expresión tan coloquial, pero es para que me comprendan, tuvieron que hacer una destinación presupuestal muy grande, y adicionalmente no solo el esfuerzo en el recurso humano y todo lo que desencadena pensar en un nuevo modelo de negocio, que si bien la misión quedó intacta, la plataforma digital pues obliga a que hayan unos modelos específicos, diferentes al comportamiento real de la capacidad instalada. Eso generó unos traumatismos, pero hoy en día resulta que haber migrado a esa condición les permitió aperturar su capacidad instalada y a la vez tener un nuevo escenario de planificación sobre la utilidad. Es decir, me entra por un lado y me entra por el otro capital. Era un problema. Y hoy se está visualizando como una oportunidad de competitividad. ¿Qué opinan ustedes de eso, muchachos? Y ya les hago otra pregunta relacionada con el mismo tema. Profe, eso es lo mismo cuando aprovechamos como del error o de la mala situación que estamos pasando y le sacamos el mayor provecho. Por supuesto. Es por decir Coca-Cola. Que Coca-Cola era un jarabe que no servía para nada. Pero sí, hoy en día pues es, o sea, Coca-Cola hoy en día es pues, Coca-Cola, es algo mundial. Y pues no, trayéndolo como algo más acá, por decir lo que acaba de pasar con todo el paro y todo, pues nosotros en Colombia somos 3 ingenios azucareros. Y pues a pesar de todo lo que pasó, nosotros fuimos el único ingenio que estuvo produciendo y vendiendo azúcar. Nosotros no tuvimos como ese golpe a pesar de toda la problemática que tenía el país internamente. Entonces, como dirían por ahí, aprovechamos pues todo lo que pasaba y cogimos clientes y surtimos pues gran cantidad de clientes que los otros ingenios tenían. Pues nosotros suplimos eso, aprovechamos, sumamos todo ese valor agregado porque pues las condiciones se daban como para tener el bulto de azúcar al doble prácticamente. Como diríamos por ahí, nos pinchamos nosotros con nuestro producto y logramos pues recuperar y parar la compañía de una forma en que hoy en día pues la orden de gerencia es necesitamos gastar, necesitamos comprar, necesitamos actualizar, necesitamos mejorar equipos porque el otro año puede que no sea lo mismo. Entonces de una vez aprovechemos las, como dicen por ahí, las buenas o los 7 años de vacas gordas que tenemos. Sí, señor. Claramente eso es. Entonces, muchachos, a razón de esos ejemplos,
Por eso pongo esa frase allí. No se trata de normalizar el conflicto. Nosotros no podemos decir que un conflicto es normal. El conflicto va a existir, pero que haga parte de una condición normal de la cotidianidad no es bueno en el entendido que el conflicto tiene unos tintes que se traducen socialmente de una forma negativa. Ahora, lo normal sería ser asertivo en las soluciones y formas de afrontar los problemas. El día que eso pase, para mí esa frase me parece una idealización, porque pues tristemente sabemos que socioculturalmente estamos configurados con unos factores de contexto que nos permean, ¿sí? Y eso ya lo hemos visto. Nosotros tenemos normalizado el conflicto como una condición cultural y cotidiana. Pero qué bueno llegar al momento, muchachos, en la asertividad de la solución y las formas de afrontar los problemas. Y no afrontar el conflicto bajo las formas que nos han enseñado que se debe afrontar, sino pensar con asertividad para la solución al problema. Ahora, muchachos, lo que hablábamos, el problema como factor positivo. El problema tiende a ser percibido bajo una connotación negativa y no necesariamente tiene que ser así. Dependiendo cómo se pretenda dar alternativas y evolucionar ese problema, se puede convertir en un aspecto positivo. Jamie. Profe, por ejemplo, el primer paso que, por ejemplo, en mi empresa, antiguamente uno hablaba de problemas y solucionar problemas. El primer paso que la empresa dio y yo empecé a escuchar en otras fue que usted ya no habla de problemas, sino que usted cambia el término por oportunidades. Eso ya es como una visión más positiva, porque usted realmente un problema es una oportunidad de aprendizaje, de mejorar, como habló Luis del tema de Coca-Cola. Para ellos fue una oportunidad de un producto y lo voltearon y mire, como también dijo lo del ingenio, ellos vieron un problema para otros, una oportunidad para ellos. Entonces es más una oportunidad que un problema y esa oportunidad nos da un aprendizaje. Entonces esa es la primera forma de usted convertir un problema en algo positivo. Muy bien, Jamie, muchas gracias. Exactamente. Duvernay. Profe, bueno, agregando a lo que estaba mencionando Jamie, como un ejemplo de algo que pasó hace poco, y fue la mala publicidad que de pronto se pudo percibir cuando Cristiano hizo a un lado la Coca-Cola, tomando como ejemplo también que mencionaba Luis con la Coca-Cola. Y él la hizo a un lado y Coca-Cola pues buscó la manera como de sacar un mayor provecho a esa situación, y lo que empezó a hacer fue publicidad muy llamativa, inclusive de que por ahí una de las que vi era que a quien no le gusta o quien no se toma no se come una hamburguesa con una Coca-Cola, y eso despierta una sensación como de antojo de, uy, sí, qué bueno una hamburguesa con Coca-Cola. Entonces, lo que en un día se habló de lo que afectó en la bolsa, inclusive esa negativa de Ronaldo a tomar Coca-Cola, a los 2 días nuevamente se ha disparado en ventas y en la bolsa de valores las acciones de Coca-Cola. Es verdad, totalmente cierto. Entonces, miren, hay casos puntuales que se configuran según la óptica, y eso lo habíamos hablado antes, pero pues esta presentación está dedicada también a eso. Y a razón de configurar el problema como un factor positivo que me brinde principios de oportunidad. Y recuerden que después de un proceso de auditoría que viene acciones de mejora. Es que en la auditoría se hacen hallazgos de nodos problemáticos que me están afectando
lo que por cumplimiento yo debería tener implementado. Pero a razón de eso se entregan unas acciones de mejora posible que ustedes pueden adoptar. Le entregaron problema, pero ese problema le dieron un trámite y una solución diferente y positiva. Factores positivos de la resolución de problemas y conflictos. Es un motor de cambio e innovación personal y social. ¿Cuántas veces no vamos hacia el retrovisor y comenzamos, yo sí era mucha pelota por lo que me estaba muriendo de tristeza, hombre, sabiendo que mire dónde estamos ahorita? Y eso es porque hubo un esfuerzo adicional a la búsqueda de la solución de esos problemas de forma positiva. Que hay sacrificios, sí. Que hay dificultades, sí. Pero se superan y se avanza sobre ello. Supone frecuentemente un reto para las propias capacidades. Claro. Un problema no se soluciona manteniéndose en el estado actual. Demarca a un grupo frente a otros y contribuye a establecer la propia identidad personal y grupal. Yo puedo mejorar mi apuesta de valor desde una mejora de un problema. Rappi, ¿qué hizo, muchachos? Valentín. Profe, pues quería compartir con respecto a lo que usted decía del problema que pues ocurrió con la pandemia, ¿sí? Por decir, nosotros teníamos 2 bodegas de distribución. Entonces en la pandemia dijeron, oh, vamos a cerrar una bodega porque pues ya la producción no da para mantener las 2 bodegas. Entonces todas las personas empezaron a pensar, no, nos van a echar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros? Entonces, por decir, pongo el ejemplo mío, pues yo siempre estaba tranquilo cuando nos dijeron eso. Cuando llegó ya el jefe de nosotros y pues para mí eso fue un crecimiento, porque yo ya no tenía la operación de una bodega, sino que ya me tocaba hacer 2 procesos, porque la otra persona que hacía lo mismo que yo hago en la otra bodega, pues a él sí le pasó lo que muchos pensaban, que pues ya se quedaba sin el trabajo. Entonces, pues yo creo que cuando uno mira las cosas de una manera positiva, por decir, como le digo, yo estaba tranquilo. Entonces yo creo que cuando uno mira las cosas de una manera positiva y uno sabe que ha hecho las cosas bien y que ha trabajado como se debe, pues tiene como sus frutos. Entonces es como una experiencia que quería compartir, de que no siempre porque las cosas estén mal, pues también uno va a estar mal. Antes adquirí pues ¿cómo se dice? Una responsabilidad más, pero aprendí otra operación nueva y pues ya me tocó hacer las 2 cosas que hacían 2 personas, ya solo la hace una. Y con respecto a lo de Rappi, pues yo creo que aprovecharon mucho lo de la pandemia, porque ya todos los sitios de consumo en sitio ya no estaban trabajando. Entonces aprovecharon eso y ya todas las personas pedían la comida o querían ya comer todo así por esas aplicaciones de comidas. Entonces aprovecharon lo de la pandemia y crecieron mucho, y ya
pues creo que en este momento sigue funcionando normal porque veo que las personas prefieren quedarse en la casa viendo una película y pedir comida que salir por ahí, muchas por el temor del COVID y otras porque por tanta gente pues no quieren salir. Entonces creo que también aprovecharon esa dificultad y salieron adelante. Totalmente. ¿Alguien levantó la mano? Bueno, sí, Valentín. Entonces, mire, ahí estamos dando otro fiel ejemplo de cómo el problema, si se configura y se le da un nivel de madurez en el análisis, la traducción se puede convertir en un factor positivo. Ahora llevémoslo a la cotidianidad. Cuando por supuestos, yo creo que todos, por un supuesto hemos tenido un problema. Y va uno a hablar con las personas, con el implicado o los implicados, y exponen a sus motivos y como que venga, pensábamos que era como más grande el problema de lo que se dimensiona realmente y lo que se está exponiendo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Y son más las conjeturas que había en el aire que realmente lo puntual que se debía concretar entre las partes. Ahora, permite mejorar la calidad de la toma de decisiones y de la solución de problemas. Creo que con todos los ejemplos hemos sido muy contundentes para ello. Puede facilitar la comunicación abierta y honesta entre los participantes sobre temas relevantes para ambos. Los problemas nacen porque no somos concretos, porque no somos claros. Y en nuestra cultura está dado, pasen el coso de la cosa que está en la cosa, y uno, ¿cuál es el coso de la cosa y cuál es la cosa? ¿Sí o no? Y carecemos de ese grado de elocuencia y es una gran dificultad muchas veces. Ahora, como administradores de empresas, ¿será que nos debemos dar la posibilidad de tener tantos supuestos en medio de nuestras planeaciones y ejecuciones? ¿Será que no suma como factor fundamental de mi profesionalismo y de mi ética ser claro y oportuno? Por eso debemos ser muy coherentes en la comunicación. Y a razón adicional, viendo este recuadro rosado, fomentar el reconocimiento de la legitimidad del otro, entender al otro como diferente, entender porque su opinión sea distinta no quiere decir que haya una posición errada. Y si hay una posición errada y si usted considera que está errado, argumente, demuestre que la plusvalía no sea la jerarquía, como en muchos casos pasa. Es que yo soy el jefe suyo. No hay nada más frustrante que eso. Y no hay nada más deshonesto que eso. Que aprovecharse del rango por el hecho de demostrar que tengo la razón. Y no hay nada más pobre que eso. Me aterra, o sea, me aterra y me ha pasado y he llegado a puntos en los que no hay nada más grave que un ignorante con iniciativa. Ah, sí, usted es el dueño, bueno, que hay momentos en los que yo he hecho procesos de auditoría en los que digo, no, por más auditorías que yo haga y acciones de mejora que entregue y que proponga, yo ya me di cuenta de cuál es el problema es usted. Y empiece por ahí. Ah, es que yo soy el dueño, bueno, listo, está bien, perfecto. Entonces sígase respondiendo que usted es el dueño y cuando esto tenga un sold out o un sellado, un cerrado, también diga es que yo era el dueño y siga respondiendo porque usted no quiso salir del problema y no quiso hacer parte de la solución. Usted es el problema. Porque muchachos, como profesionales también hay que tener un criterio amplio. Y hay momentos en los que por más herramientas que tengamos no nos van a permitir avanzar. No es ajeno y es algo que les puede llegar a pasar. Uno sabe cuándo en una empresa cumple el ciclo.
y cuando quizás ese timón ya le quedó pequeño. Y es mejor avanzar, porque usted, su mejor proyecto de vida, ¿sabe dónde lo encuentran? Cuando ustedes se miran a un espejo, son ustedes. Y ustedes mismos tienen que saber si en el lugar que están, están bien. Recuerden que la motivación es ese elemento satisfactor que mueve el mundo, porque el mundo es movido por personas. Y no hay nada más grave que la frustración. Por eso mismo también debemos conocer que los problemas hay que verlos desde un punto de vista positivo. Y el que quede en términos de visualizar de forma negativa un problema, le va a ser muy difícil gestionar y administrar recursos para llevar adelante una organización. Ahora les hago una pregunta viendo lo anterior. ¿Cómo logramos llegar al nivel de conceptualizar los escenarios de problemas o conflictos como una oportunidad positiva? Cuéntenme a ver, muchachos. Jamie. Profe, pues en mi caso, gracias a los años de experiencia brindados en la empresa, las capacitaciones que nos dan y muchas otras cosas, también lo que uno aprende en la cotidianidad, en la misma familia, con gente pues que ya ha vivido otras experiencias. Este tipo de cosas uno aprende a manejarlas cuando deja la parte como emotiva y se enfoca en el problema y lo mantiene del tamaño que es. Me explico. O sea, por lo general usted que una persona tiene un problema y cuando le mete emociones hace que el problema se vea más grande de lo que es y por eso lo ve muy complicado. Pero cuando usted le quita como esa parte emotividad y lo mantiene del tamaño que es, usted empieza a buscarle las soluciones. Usted usa ese aprendizaje vivido de otros, de experiencias propias, y usted ya se enfoca en una solución, no en el problema. Deja de visualizar el problema para visualizar una solución. Entonces su enfoque va hacia adelante, no quedarse estancado en el problema, sino hacia adelante. Y usted empieza a pensar no solo una solución, sino varias soluciones y en algunas ocasiones involucra a otras personas que le pueden ayudar a que ese problema se solucione más rápido y de la mejor manera. Efectivamente, sí, señor. ¿Alguien más quiere brindarnos opinión para que cerremos este segmento? Sí, profe, yo. ¿Cómo está? Muy bien, Victoria, ¿y vos? Bien, también. Qué Profe, bueno, me alegro mucho. mi análisis también es referente a que en textos y en lo que uno pues le puedan decir, se ve las cosas que uno las puede hacer como de una manera diferente. Lo que pasa es que cuando uno tiene una situación difícil, uno muchas veces no ve como la luz al final del camino, no es tan fácil, no es tan fácil como se plantea de pronto en el discurso, ¿cierto? Entonces es difícil, esos momentos son muy difíciles y muchas veces las personas dicen, no, pero es que hubiera tomado esta decisión, pero fue la mejor decisión en ese momento. Lo que trato de decir es que tiene uno que tener como la cabeza fría y analizar muy bien el problema, porque en el texto y en el discurso puede ser muy fácil, pero realmente en la realidad es muy, muy difícil, muy diferente. Total que sí, realmente sí. Porque eso obliga a habilidades múltiples e inteligencias múltiples. Yo por eso muchas veces les hablo del liderazgo trascendente, porque ese liderazgo trascendente me solicita comprender sistémicamente las situaciones, pero con habilidades transversales, o sea, de una forma tan integral que yo puedo sacar, no ver las cosas de una forma lineal, ¿sí? Y mecanicista. A nosotros el confort nos genera pensamiento lineal y mecanicismo, ¿sí? Y pues el mecanicismo, pensemos cómo opera una máquina y visualicémonos así.
Mientras que las habilidades transversales nos permiten tener una óptica en la que pues vamos a ver diferentes puntos de vista de una situación. Y el análisis situacional se hace tan amplio que no encontramos una sola solución, sino que es robusta las posibilidades. ¿Alguien más quiere brindarnos una opinión? Bueno, muchachos, 2:15 de la tarde, creo que apenas es propicio para hacer el llamado de lista. A mí no me gusta hacerlo, empezando porque sé que muchas personas tienen dificultades para entrar a las llamadas, se están desplazando, le agendan reuniones saliendo del trabajo, bueno, son muchas cosas, entonces por eso lo hago como más bien a forma intermedia, para que pues no haya dificultad de ningún tipo. ¿Me ayudan con un presente, por favor? Les agradezco. O me escriben por el chat. Agüelo Osorno Maritza. Presente, profe. Arcila Rodríguez Marta Lucía. Presente, profe. Buitrago Castro Jamie. Por acá, profe. Perfecto. Cardona Trujillo Sebastián. Cardona Trujillo Sebastián. Presente. Ok. Cajales Valencia Gloria Patricia. Presente, profe. Ok. Real Madrid Luis Alberto. Buenas tardes. Buenas tardes. Marín Cardona Ángela Susana. Presente, profe. Ortiz Flores Alejandro. Presente, profe. Ospina Sánchez Ricardo José. Profe, él escribió y Sí, por señor. temas del trabajo. Ya lo tengo aquí. Y también Victoria ya pudo ingresar o sigue en reunión de No, delegados. aquí estoy, profe, aquí estoy. Ok, perfecto. Gisela Constanza Rivera. Yo, profe. Ok. Duvernay Rodríguez Posada. Presente. Paola Andrea Trejos. Presente, profe. Enis Janet Valencia. Presente, profe. Lady Lorena García Ortiz. Yo, profe. Valentín Cano. Presente. Clavijo Johnny Alejandro. Toca consultar. Perfecto. Listo, muchachos. Hoy tenemos presencia completa de todos los estudiantes. Pero bueno. Muy bien. Tengo solo un problemita que voy a verificar porque teníamos un ingreso de un compañero de caso autorizado, pero luego lo revisaré. Muchachos, continuando, agradeciendo la presencia total de todos los estudiantes. Y entonces vamos a continuar. Ya pensar en cómo lograr la conceptualización de un problema de forma positiva, pues es tarea constante de nosotros. Es inevitable el control de la emocionalidad, o sea, es algo que creo que hasta por más que estemos preparados y ahondemos en el tema, hay momentos en los que pues, nuestras emociones van a ser desbordantes. Pero si nosotros no trabajamos en ellas, pues va a ser más común que las emociones desborden sobre la dimensión del problema y nos obliguen o nos lleve a pensar el problema siempre negativo. Y esa es como la invitación que yo hago, porque como administradores debemos tener unos criterios que nos permitan ver el problema no como problema, sino siempre pensando en la solución. Si nos quedamos en el problema, no vamos a ser buenos administradores. Y a razón de eso les traía como esa imagen al costado derecho mío, en el que yo digo que hay que controlar las actitudes y las creencias previas, ¿sí? Esas creencias previas yo también las reconozco como creencias limitantes. O sea, eso desde que yo pienso
en toda mi trayectoria me genera unas visiones. Y cómo esas creencias limitantes o previas generan en mí un conjunto de actitudes frente a algo. Ahora miremos esa imagen. Y podríamos llegar a decir que a un problema le puede faltar es una buena conversación. La vida no sigue una lógica lineal, y eso lo hablábamos ahora también, muchachos. ¿Cómo querer que todo esté bajo control? Quien tenga todo bajo control en la vida, que me cuente, porque la verdad hay casos en los que yo no he sido capaz. ¿Y qué le toca a uno? Asuma y siga la vida, ¿no? Cada día en el trabajo es un reto. En nuestra vida sí que más. Entonces miren cómo esa ruta, desde una pregunta y una respuesta, ¿tienes un problema? ¿Sí o no? Y se ve muy simple en una imagen. Ahora apliquémoslo a la vida a ver si es así de simple. Pero a la larga deberíamos llegar a ejecutarlos de esta forma. La traducción del problema, verla desde ese punto de vista. Ahora, una ruta prudente para abordar el problema, ¿cuál sería? Percibir el problema, asumir el problema, responder sobre el problema y resolver ese problema. Pero resulta que hay momentos en los que las personas están escuchando el problema y ya quieren resolverlo. Y a veces uno dice, venga, ¿yo qué hice? Hubiera hecho esto. ¿Y eso por qué pasa? Porque no le hacemos una traducción al problema. Como mínimo debemos percibir el problema, asumir el problema, saber si es mi responsabilidad o no, comprenderlo, saber qué partes hay implicadas, para ahí sí poder llegar a unos patrones lógicos que van a dar una respuesta. Y por ende, que la resolución, ¿sí? Lo que yo vaya a resolver tenga objetividad y los criterios suficientes para yo no tener que pensar que antes ese problema se me vuelve algo más grande. Debemos comprender la condición humana. Y cuando hablamos de la condición humana hay que comprender la gente con problemas y la gente problemática, gente con problemas, todos tenemos problemas, pero como lo decía en un principio Jamie, la gente problemática es la gente que reincide, que me genera complejidades, que tienen unas conductas muy difíciles de manejar. Y todo eso tiene un tratamiento. Tan compleja es la conducta humana que existen como personas, pues profesionales, que se encargan de estudiar esto. Ahora yo les hago un listado de lo que uno puede encontrar como gente problemática, para comprender que todos tenemos problemas, pero de esto a ser una persona problemática es muy diferente. Problemas todos podemos tenerlos, pero nos reconocemos como una persona problemática. Están los tóxicos, los egocéntricos, los negativos, los que siempre se quejan de todo, los mártires que únicamente buscan aprobación, los que se victimizan, los impulsivos, los violentos, los que creen que lo saben todo, los que todo critican de forma negativa, gente con quien es difícil negociar y llegar a acuerdos, el envidioso. Cualquiera de estos o la combinación de varias de esas conductas, hay veces que son personas tan integrales problemáticamente que tienen el paquete completo.
los podemos encontrar y pueden convertir el ambiente laboral de una forma compleja, afectar la convivencia, afectar la salud de una persona, dañar la tranquilidad. La lucha constante de nosotros con una persona problemática, ¿cuál es? Evitar que nos afecte el estado de ánimo. Generar herramientas y mecanismos para que eso no suceda. Y sé que yo haciendo este barrido de esta presentación con este listado, a ustedes más de una persona se les ha venido a la cabeza. ¿Será que ustedes han reaccionado de la forma más oportuna para tratar a una persona problemática? Y no solo en el entorno laboral. Ahora, ¿por qué hablamos del entorno laboral? Porque solo con el hecho de tener la condición laboral genera una condición de desgaste. Ahora pensemos que el ambiente laboral no sea oportuno. Tanto que afecta mi emocionalidad, tanto que afecta la naturalidad en la operativización de mis obligaciones laborales. ¿Qué mecanismos existen, muchachos? Primero, no tomemos las cosas personales. Establecer límites no es malo. Ah, es que es mi jefe y de pronto me echan, no importa. Hay que establecer ciertos límites y decir las cosas. Obviamente con la vehemencia del caso, la elocuencia del caso, la coherencia del caso. Hay momentos, y yo creo que es Victoria, sí, quien trabaja en el sector público. Sí, señor, soy yo. Ok, hay momentos en los que uno da con unos supervisores de contrato que uno es como, Jesús, María y José, ¿yo qué voy a hacer? Estoy haciendo todo bien, pero según eso nada le sirve. Me ha pasado, y sé que a muchos les pasa. Y bajo esas circunstancias, qué pena, pero es que está mi criterio, está su criterio, es la palabra suya contra la mía. Miremos a ver con quién hablamos, porque es que a usted nada le sirve. Lo hago así, que no, lo hago así, tampoco, y lo hago así, y tampoco. Hay que tocar hacer. No tomárselo personal, no pensar, ah, es que me cogió cargadilla, qué pereza, ¿no? Y puede que sí, pero establecer límites. Caballero, creo que no nos entendemos. Como supervisor frente a mi tema contractual, creo que debemos conversar el tema y con un intermediario y superior suyo de por medio. Me pasó, una vez me pasó, y fue muy curioso y se fue hasta un proceso disciplinario y creo que ese supervisor lo lamentó mucho porque yo sí me fui hasta el último nivel de detalle y cuando yo busco ese nivel de detalle, créanme que mi caligrafía es muy fina y muy bonita. Entonces hay que establecer límites, muchachos. Y este mensaje se los dejo porque uno no debe tener miedo que porque es mi jefe y que porque es mi supervisor. Muchas veces yo me he encontrado con eso. Y la gente dice, no, es que usted, yo no sé, a usted no le importa nada, usted no cuida el trabajo. No, pero es que yo como trabajador estoy prestando un servicio. Trabajar no es una condición indigna. Con el hecho de yo prestar mi servicio y ser consciente que mis labores las estoy haciendo bien, es totalmente suficiente para yo hacer valer mis derechos. Ahora, obviamente no ser impulsivo y caer en lo que quizás le criticamos al otro. Me trató grosero, entonces me emparejo. Quienes tengan personal a cargo, llego, pero como alma que lleva al diablo, y entonces yo me emparejo. ¿Será que esa es la madurez del problema para solucionarlo? Y por eso me pareció muy bacano el tema en el que en un principio me dijeron, escuchar y no solo oír. Debemos detenernos y nivelar la emocionalidad del otro y la mía para poder concretizar los asuntos.
Ahora, muy importante, muchachos, blindar la información personal, porque cuando una persona está molesta, si conoce más de usted, sabe por dónde darle. Y yo pongo esto así de crudo, muchachos, porque quiero que lo interioricen y lo reflexionen. Ustedes solitos allá. Claro, ya entiendo. Con razón me dijo esto, claro, porque usted se lo contó. Y obviamente uno no puede ser parco, no puede ser aislado, no puede mimetizar tanto las cosas, pero sí es difícil, pero hay que tratar como de nivelar qué digo, qué no digo, pensarlo muy bien porque hay momentos en los que esa información la utilizan en los escenarios de conflicto. Y si realmente ustedes ven, muchachos, que es una persona excesivamente problemática, no le dediquen toda su energía, no se desgasten. Que con el tiempo, si esa persona es problemática, las soluciones van a llegar. Y no precisamente van a ser por usted, van a ser porque muchas personas van a presentar y exponer los motivos para que se tomen decisiones a la larga. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Preguntas. No, profe, para mí todo muy claro. Igualmente, profe, todo muy claro. Perfecto. ¿Alguien más? Valentín, Paola, las Paolas, Marta, Maritza. Todo claro, profe. ¿Sí? Sí, profe, muy interesante. profe, todo claro. Y es verdad, la verdad uno se puede dejar llevar, pero sí, a veces es mejor respirar y contar hasta 10 para evitar un problema mayor. Y no, y la idea es organizar el conflicto. Eso. Y no 1, 2 por 5, 10, sino tomarse su tiempo. No multiplicar en el respiro. Entonces, muchachos, ahora, así como hay estilos y habilidades para la negociación, esta imagen la puse así muy puntual porque pues psicológicamente nosotros el color negro lo proyectamos y lo interiorizamos. Y así como hay técnicas y habilidades para negociar, pues hay habilidades y técnicas para afrontar el conflicto. La competición, ganar o perder. Recuerden que en la negociación ganamos ganar, 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 perder. En la competición yo rivalizo a la otra parte en medio del conflicto, igual en la negociación. ¿Por qué que estos dos temas vienen juntos? Porque me es importante, muchachos, que ustedes comprendan que las técnicas de negociación me permiten solucionar los escenarios de conflicto. La colaboración, cuando se busca estabilidad entre las partes, relacionado con la negociación también. Y la evitación es cuando no me interesa, no quiero ni siquiera escuchar, no quiero hablar con esa parte. Entonces, ahí ni siquiera hay conflicto. El conflicto subyace en la falta de flujos de comunicación. No hay comunicación de ninguna categoría. Ahora, la acomodación, que es un poco más denso en el entendido que hay unos aspectos a resaltar. Se debe generar acciones para ceder y en el proceso de negociación, como lo vimos anteriormente, hay que tener esa capacidad de traducir mis intereses para que hayan unos beneficios y se generen unas causas. No deteriorar la relación, vale más esa parte. Buscar un beneficio mayor, que recuerden que cuando hay aperturas de posibilidad se pueden encontrar beneficios mayores, pero que también pueden representar un conflicto en este caso, y no llegar a una buena negociación en buen término, por ende hay que saberlos manejar muy bien. Y también
La acomodación puede buscarse cuando yo quiero dominar a la otra parte. Ahora el compromiso. Cuando yo busco solucionar mis cosas, mis intereses, pero sé que hay un vínculo que no puedo romper. Cuando busco un equilibrio entre mi deseo y el afecto. Pensemos cuando estamos pidiendo permiso para salir a tomarnos la cervecita. ¿Qué implica eso? O flores, o salir a comer, o duerma en el sofá. Pero el compromiso no se rompe, en la medida posible. Hay casos en los que sí hay muchos radicalismos y termina en una acomodación o en una evitación. Debemos aprender a escuchar, muchachos. Tener muy buena comunicación. A razón de ello, ¿por qué interpretar los flujos de comunicación? ¿Cómo siento yo mis emociones? ¿Qué son las emociones? ¿Cómo me afectan las emociones? Saber que ponerme a la defensiva no hace parte de la solución del conflicto, sino que puede ahondar el problema. Y que quizás el mejor paso para solucionar un problema es dar ejemplo con mis actitudes y con la confrontación no del otro, sino de mis creencias limitantes. Entender que los supuestos que hay aquí quizás es lo que deterioran realmente el vínculo y no solucionan el problema. Y obviamente el trato con respeto al otro siempre. Por más problema que haya, por más que haya altivez en el espacio, más bien, como decíamos ahora, dar un respiro, un paso hacia atrás y retomar en una forma más elocuente la situación. Ahora, maneras de evitar, de afrontar conflictos, evitándolo, para no tomar partido en ninguna decisión y que se solucione por sí mismo. Que ahí es cuando uno dice, Espíritu Santo, ustedes ya saben qué es lo otro que dicen en el águila descalza. Jesús, María y José, y vamos a ver cómo nos va. Por la fuerza, gano o pierdo. Por encima de lo que sea, cualquiera de las dos, pero a la fuerza casi es ese. A la fuerza, a lo que toque. Ahí podemos ver un ejemplo muy triste que es los despojos de tierra, las personas que han vivido la condición de desplazamiento. Por eso cuando hablan de esos casos, los mencionan como barbaries por la fuerza o hechos por la fuerza, vías de hecho por la fuerza. La autoridad, el que más se utiliza, es que en esta casa el que manda soy yo y se hace lo que yo diga. O también cuando, por ejemplo, vamos a una institución de arbitramiento. Defensores del pueblo, personería municipal. Cuando la situación la resuelve quizás un tercero que tenga un cargo de mando. Y su dictamen es el que prima. O a través del intercambio. Que ojalá fuera ese el que siempre se ejecutara, pero el que menos se realiza, que es cuando se llegan a acuerdos, cuando hay una posible negociación, cuando es muy diplomático el ambiente y se utiliza mucho la razón para llegar a acuerdos posibles que beneficien a las partes. Ahora, tipos de conflictos, muchachos. Los de relación,
Estos parten de diferentes pensamientos, de pensamientos contrarios, de percepciones falsas, de prejuicios. Cuando la situación es cortante, no existe buena comunicación. En los que el conflicto es hasta ambiguo. Y se puede llegar a un punto en el que se dice, venga, ¿por qué era que estábamos alegando? A mí ya me olvidó. Y eso pasa mucho. Los de información. Cuando realmente hay más supuestos. Hay mucha información en el aire, pero esa información es veraz y oportuna. No estamos informados al 100%, pero sí hay una incompatibilidad. Ay, es que a mí me dijeron por el Facebook que tal cosa. Ese perfil de Facebook es real. Como para que comprendamos cuando hablamos de conflictos de información. Los intereses. Siempre va a haber una incompatibilidad porque cada quien va a buscar sus propósitos. Ahora, este conflicto de intereses busca mi beneficio, es individualista totalmente. Y por eso hace que la situación sea más tensa que en los casos anteriores. Puede que hayan puntos de vista de encuentro, pero por más de puntos de vista de encuentro que hayan, no hay un interés en lograr estabilidad en la negociación, sino que siempre va a ser irruptiva la decisión. El estructural es el que puede llegar a afectar no solo a las partes vinculadas en el problema, sino que también es tan amplio que puede afectar a todo un territorio, las guerras civiles. Cuando un país se disputa un recurso con el otro. Esos son los de carácter estructural. El intrapersonal. Este tiene un tinte más desde el egocentrismo, es más ególatra. Aquí estoy peleando conmigo mismo. Aquí está el yo por encima de todo. ¿Cómo me percibo yo y cómo me perciben los demás? Sentirme confiado de mí mismo. Y eso constantemente lo tenemos. Hay conflictos y esos son los intrapersonales. Los interpersonales ya no son de carácter individual. Ya es con compañeros, con otras personas, que dependiendo del tipo de relación, ya hace parte de la psicología educativa, de pareja, la parte de conciliación. Ya hay una forma de resolver quizás ese conflicto cuando son interpersonales. Ahora recuerden, la violencia es cómo configuramos quizás el conflicto, pero no hace parte del pensamiento positivista de la solución de los problemas. Los intragrupo es para conocer dentro de un integrante de un grupo cuáles son las personas problemáticas. Este aplica mucho para las organizaciones. El hecho de que exista una persona problemática no quiere decir que la empresa sea problemática. Hay que hacer énfasis en esa persona y trabajar esa persona. Por ende entran temas como la psicología social, comunitaria, la psicología política, analizar sociológicamente y cualitativamente la organización para llegar a unas soluciones de tratamiento sobre esa persona que es problemática
dentro de las dinámicas de mi organización. El intergrupal, ya cuando se hacen nichos de opinión y comienzan a interrelacionarse en las opiniones que pueden existir frente a una situación. Ejemplo, los que sí, yo trabajo y también produzco, los que sí apoyan el paro, los que decían paro sí, pero bloqueos no. Esos son conflictos intergrupales que comienzan a generar espacios de opinión que brindan posibilidades de resolución. Que es muy importante, muchachos, que las empresas deben estar capacitadas para brindar el apoyo por parte de la empresa al colaborador que tenga un problema. Y por eso en las empresas hablamos de servicio de apoyo psicológico y las actividades transversales de bienestar institucional. Debemos pensar que un buen líder debe ser empático con su equipo de trabajo, manteniendo su condición de mando, obviamente. Escuchar primero y sugerir después. Nuevamente apareció esta premisa. Y en el caso de los problemas, muchachos, ¿por qué pasa esto? Porque a veces nosotros no nos podemos adelantar a dar una solución. No sabemos ese problema que trae el trabajador, cómo se le pueda solucionar o cuál sea la solución que él quiera. Que esa es otra cosa. Puede que nosotros pensemos que la solución sea una, pero que la persona que traiga el problema piense que la solución sea otra. Por eso debemos escuchar primero y sugerir después. Y ahora, algo más importante, saber qué se puede ofrecer. Nosotros no podemos violar los límites y alcances de la empresa. Y como administradores nosotros a veces podemos decir como, no, hay que motivar al personal, hay que ayudarle, pero venga, ¿hasta qué punto como jefes yo puedo tomar esas decisiones de ayudar al colaborador? Entonces, una vez con toda la información sobre la mesa, hay que considerar qué acciones se pueden tomar teniendo en cuenta la empresa para la que ambos trabajan. Un jefe no debe tomar una decisión que contravenga a la política de la compañía y si no está seguro de lo que está, respaldará su criterio por la excepcionalidad del caso. Hay excepciones, ¿cierto? Hay casos en los que se debe dar un tratamiento diferente. Ejemplo, no es que, mira, tengo este problema, necesito tiempo. Listo, y usted le da el tiempo. Y si los pares de esa persona ven que usted le dio el tiempo y no hay una buena forma de comunicación frente a eso, pues obviamente comienzan a haber allí conflictos de intereses. Realizar un seguimiento, por supuesto, porque así como hay la persona que realmente tiene el problema y la dificultad, puede haber el que se inventa el problema y la dificultad. Por eso hay que validar mucho la información y hacer un adecuado seguimiento. Y debemos ser conscientes que por más que se apoye al colaborador, no se pueden desdibujar las condiciones y quizás si hay unas relaciones de mando mantenerlas. Ser transparente y equitativo, muchachos. Hay que reservar la información. Recuerden que el tratamiento de la información documentada hace parte de la Ley 1581 del 2011. Y que esa ley actúa en función de la habeas data, de cómo trato yo la información de mis colaboradores. Y por eso es muy importante que en toda empresa se maneje la fundamentación para el tratamiento de datos. Y que cuando yo como superior esté difundiendo la información, saber qué puedo decir y qué debo blindar. Porque puede que yo, para que mi área no tenga recursos, para que hayan dificultades y favoritismos, debo decir, es que esta persona tiene un problema. Pero yo no me voy a poner a nivel de detalle, es que mire, se le murió y mira qué le pasó y mira qué esto. No. Por eso debemos ser muy cuidadosos con el tratamiento de la información y los flujos de comunicación que yo realizo en los niveles de la empresa. Muchachos, preguntas. Como siempre, trato de terminar
antecito a solicitud de ustedes por la clase siguiente que tienen. Este tiempo es de ustedes y los escucho para que concluyamos ya la sesión del día de hoy. Profe, todo muy claro. No tengo ninguna pregunta. Qué bueno, qué bueno. Eso me alegra mucho, muchachos. Entonces, como les dije, ya en el Moodle, ya enseguida yo les subo este material de clase, como siempre lo hago, y pues obviamente la grabación de la clase también, pero ya encuentran el segmento de tarea de la elaboración del segundo parcial. Nos vamos a enfocar en perfilar un currículum, ¿sí? La actividad también va a ser en grupos, lo vamos a poder hacer en grupos, pero lo que buscamos es que ustedes piensen cómo sería esa hoja de vida ideal que le entregarían a un analista de selección, teniendo la óptica de postulante exitoso y de analista de selección, con todas las herramientas que hemos visto durante la asignatura, durante los procesos de tutoría y la asignatura. ¿Alguien más tiene una pregunta, muchachos? Profe, de mi parte, igual, todo muy claro, muy enriquecedor la tutoría de hoy, nuevos insumos o más insumos para nuestras actividades laborales y profesionales. Muy buena la clase, profe, muchas gracias. Qué bueno, con todo el gusto, muchachos. Es con todo el gusto y cariño. Me alegra mucho que así sea. Bueno, no, muchachos, por aquí, por aquí Paola nos escribe, profe, muchas gracias, siempre con temas tan importantes y diferentes para que pongamos en práctica cuando necesitemos. Claro que sí, la idea es esa. Yo todos mis cursos, independientemente del enfoque y el tema, la asignatura que me den, trato de ponerlos así muy aplicados. De eso se trata. Entonces estamos cumpliendo los objetivos míos como facilitador y de ustedes también como estudiantes. Qué bien. Muchachos, no siendo más, les deseo muchos éxitos este resto de fin de semana. Ya saben, estamos en segundo parcial a partir de hoy hasta la próxima semana. Entenderán que como la próxima semana nos habilitan el class, pues la idea es que ustedes más o menos al jueves, a más tardar el último que entregue, o sea, tendrían plazo hasta el jueves para yo el viernes calificar y subirles la nota para que no vayamos a tener la dificultad de no estar sobre las fechas del aplicativo, porque ustedes entenderán que yo me veo con ustedes terminando semana y pues la idea es yo tomarme también el tiempo y tener el tiempo de revisarles las actividades. Entonces, muchachos, así quedamos. Les deseo un feliz resto de semana. Ya después de haber dado esos avisos parroquiales, les queda ahí el espaciecito para que hagan el break después de que ingresen con el otro docente a la siguiente tutoría. Que estén muy bien. Hasta luego, profe. Lo mismo, profe, muchas gracias. 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 Hasta luego, profe. Que estén muy bien.